Lucas 9:28. Nos dice así nuestro texto. Aconteció como 8 días después de estas palabras anteriores que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quiero que vayamos ahora a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Nos encontramos en el capítulo 4. Dice así este último capítulo, Malaquías capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, nos encontramos ya al final del libro de Malaquías, en las semanas que nos ha llevado ya el tiempo. No solamente es ya el fin de esta exposición que hemos tenido, sino que también va a terminar toda la exposición que llevamos ya bastante tiempo viendo en el Antiguo Testamento desde la vuelta del exilio. Recordaréis que empezábamos esta aventura en la restauración espiritual del pueblo de Israel después de la vuelta. Esdras, si recordáis que lo vimos ya hace bastante tiempo, y después Nehemías. Pero entre Esdras y Nehemías, recordáis que también estuvimos viendo pasajes de Zacarías y también el profeta Ageo, que eran contemporáneos. Todos ellos, lo podéis recordar o volver a leer, estaban en la misma línea con respecto al pueblo de Israel. Pero no solamente es el fin en esta mañana del libro de Malaquías y de toda esta serie después de la vuelta del exilio, sino que, como os dais cuenta, es también el fin del Antiguo Testamento. Malaquías nos muestra cómo es el final de todo lo que estaba anunciado y cómo abre la puerta, anuncia o trae la esperanza de cosas nuevas. No solamente lo hace él, sino que lo hacen otros profetas, pero podéis ver que este libro es el que cierra el
pacto del Antiguo Testamento, que también nos trae ideas simbólicas importantes para recordar. Es por eso, si os habéis dado cuenta, que hemos leído en el Evangelio según Lucas, pero también Mateo, Marcos lo encuentra, en el Monte de la Transfiguración. Y podemos ver allí cómo el Señor Jesús se encuentra con Moisés y se encuentra con Elías, y de alguna manera es lo que aquí en estos versículos, cerrando toda esta serie de exposición y el Antiguo Testamento, nos está marcando. Todavía no está claro lo que vamos a hacer en los próximos domingos o cómo lo veremos, pero yo quería terminar con estas últimas líneas que nos deja el profeta Malaquías, recordando y recorriendo todo lo que hasta aquí nosotros hemos estado viendo y que creo que es importante y esencial, que nos muestra todo lo que es el mensaje de la Escritura y por tanto también del Antiguo Testamento, el énfasis que se va a hacer y que en estas líneas también nos lo deja a nosotros incluso en el siglo o en los tiempos en los que estamos viviendo. Si recordáis de todo lo que hemos estado analizando en el libro de Malaquías, como todo lo que es la vuelta del exilio, es esencial que pensemos a quién estaba dirigido este mensaje. Porque en ocasiones podemos correr el peligro de dejar el mensaje a personas que no les corresponde. Por ejemplo, Malaquías no está hablando al pueblo pagano, no le estaba hablando al mundo ajeno a todo lo que eran las Escrituras. En realidad, si os dais cuenta, apenas ningún pasaje de la Escritura está dirigida al pueblo pagano, al mundo. Quizá podamos encontrar alguna profecía específica acerca de Babilonia, de Tiro, Siria, etcétera, pero que eran profecías acerca de esas naciones dadas al pueblo de Israel. Así que cuando vosotros leéis Malaquías, y creo que habéis podido notar el énfasis a lo largo de estos domingos que llevamos ya tiempo viendo, el mensaje no es dirigido a las naciones llamándoles al arrepentimiento, al cambio, a la transformación. Para eso están los evangelistas o misioneros, que son los que tienen que ir al mundo, a todas las naciones, proclamando el evangelio. No, lo que tenéis que ver, y es urgente que nosotros veamos, es que, por ejemplo, Malaquías está dirigiéndose al pueblo de Israel, o al menos a aquellos que se proclamaban a sí mismo pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios y en particular a los creyentes nominales, aquellos que decían ser creyentes pero que su vida no reflejaba el ser creyentes. En otras palabras, Malaquías, como tantos otros pasajes directos y claros de las Escrituras, estaba dirigiéndose a aquellos que aparentaban ser creyentes, pero que no eran en realidad creyentes o no estaban respondiendo como se esperaba de ellos. Es por eso que constantemente dicen los profetas: volver, arrepentíos, cambiar, dejar vuestros caminos. Lo que nos está mostrando a lo largo de estos domingos que hemos estado viendo es que se puede vivir la fe y se puede vivir la relación con Dios de una manera superficial y engañosa. En las palabras más claras de las Escrituras, de una manera hipócrita. Es decir, que podríamos llenarnos de ritos y descansar en privilegios como tenía el pueblo de Israel y olvidar lo que era esencial en el corazón o en la mente, en el interior de las personas. El pueblo de Israel, desde que veíamos en Esdras hasta este mismo instante y todos los mensajes que hemos visto y que ahora vamos a recorrer en Malaquías, está dirigiéndose a aquellos pueblos que decís ser y no sois, para que podáis ver vuestro propio estado y por tanto podáis corregirlo.
Eso es lo que nos estaba enseñando Malaquías. Creo que uno de los problemas más grandes, uno de los peligros más graves que podemos tener como iglesia y como creyentes es pensar que somos cristianos y en realidad no somos cristianos. Pensar que somos creyentes y que las cosas están bien y en realidad no están bien. Puede ser que estés descansando en algo que tú piensas que tienes, pero que llegará el momento que te darás cuenta que no lo tienes. En más de una ocasión me ha ocurrido que he tenido que salir de viaje y estoy en el coche pensando, tengo las llaves de casa o tengo tal cosa que necesito. Pero en realidad estoy confiando en algo que no es. Así que a lo largo del camino, de pronto ya mi propia conciencia o memoria me hace pensar, Luis, a ver si no te has llevado el carnet de conducir. Luis, a ver si no llevas las llaves. Luis, a ver si te va a faltar esto. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros que parar en cierto momento y mirar que pensando que llevábamos lo esencial para aquel viaje, no lo llevábamos? En una ocasión que estábamos unos días de vacaciones, ¿está todo? Me decía Pilar, ¿está todo en el coche? Sí, sí, todo está en el coche. ¿Seguro que está todo en el coche? Todo está en el coche, todo lo que me has puesto está en el coche. Cuando llegamos al sitio donde estábamos, no estaban las maletas. No había zapatos, no había ropa, no había nada, porque uno estaba confiando en su propia memoria. ¿No pensáis que este es el gran peligro que algunos de vosotros podéis estar corriendo? El pensar que tenéis las cosas elementales porque tenéis todo lo que es externo a vuestro alrededor, todo ese ritual, ya sea judío, ya sea cristiano, evangélico, pero en realidad no tenéis lo que es esencial. Y no pensáis que es necesario, urgente, que paréis en este mismo instante para ver si tenéis esa fe o esa relación, esa intimidad con el Señor antes de que lleguéis al final del camino, que es cuando estéis delante del gran juez y no tengáis lo que se esperaba que deberíais de tener. Que habéis estado viviendo en una apariencia, en un cristianismo nominal y engañoso para vuestros propios corazones. De esto es lo que estaba tratando Malaquías y trata la Escritura. Pero no solamente es el grave peligro para vuestras propias almas, el pensar que tenéis en vuestro corazón o en vuestra mente lo que es necesario y no tenéis, sino que también es el grave peligro en el que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Mirad, el mayor problema que tiene el cristianismo hoy no son la gente pagana, esos islámicos que nos persiguen, o esa gente atea que no nos entiende y nos desprecia. No, este no es el grave problema, o al menos no es el problema más grave que afrontamos hoy en día en la iglesia cristiana. El mayor problema que estamos afrontando es que hay muy malos cristianos. Cristianos que piensan que son y no lo son. El mayor problema que nos estaba diciendo Pablo en cierto momento no es de los peligros de fuera, sino de los peligros de dentro. De aquellos que se han vestido con pieles de cordero, pero en realidad son lobos. Lo que tenemos que afrontar de manera urgente, no solamente nuestra iglesia, sino la iglesia en general, es que podamos descubrir por fin aquellos que son de verdad cristianos y cristianos de corazón, de un verdadero conversión o nuevo nacimiento. No aquellos que aparentan, no aquellos que imaginan, no aquellos que engañan o se engañan a sí mismos. Si no hay suficiente luz en el mundo, fijaros bien lo que voy a decir, si no hay suficiente luz en el mundo no es por el poder de las tinieblas, sino por el poco reflejo que damos. No es porque haya mucha oscuridad y paganismo en el mundo, sino porque los cristianos no tienen luz que reflejar. Y de esto tenemos que hablar, de avivar el pueblo de Dios como quería Malaquías con los suyos y de avivar la iglesia en medio de nosotros.
Si en verdad somos cristianos genuinos, convertidos, rendidos al poder de la cruz, tendremos poder para enfrentarnos a cualquier enemigo que se ponga delante de nosotros. En segundo lugar, ¿cómo Malaquías refleja esta realidad de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como hemos dicho? ¿Cómo se expresa este engaño, este cristianismo o esta religiosidad aparente y en realidad falsa? Bueno, hay una verdad que lo hemos repetido y tendríamos que repetir muchísimas veces. El pecador no es pecador porque hace pecados, es pecador por sí y por eso peca. En otras palabras, cuando ves que las cosas están sucias a tu alrededor, no es que tú te manches, sino eres tú la causa de las manchas. Es tu corazón. Dice el Señor Jesús y dice el Evangelio que es del corazón donde emanan las cosas. O sea, tú no te contagias por el pecado que hay fuera. No has nacido de una manera inocente y sin pecado y que las cosas de este mundo te van a ensuciar hasta el punto de convertirte en un pecador. No, esta no es la realidad que trae las Escrituras. Lo que dice las Escrituras es que tú has nacido pecador y por tanto pecarás. Y lo que tenemos que ser conscientes, incluso nosotros los creyentes, es que no tenemos únicamente que luchar con la ética y evitar los peligros que hay a nuestro alrededor, sino que tenemos que luchar contra nuestro propio corazón. Y que el bienestar de la Iglesia, el crecimiento espiritual del pueblo de Dios y de nuestra Iglesia en particular, no es tanto que frenemos el pecado del mundo que nos puede afectar y nos puede ensuciar, sino que frenemos los apetitos de nuestro corazón. Lo primero con lo que tenemos que luchar todos los creyentes es con nosotros mismos y con nuestro interior. Es decir, pecamos porque somos pecadores. Pero esto en la Iglesia, como en el pueblo de Israel, se expresa de una manera muy concreta. Y lo que ha hecho Malaquías a lo largo de todo el libro es ir expresando esas preguntas que se hacían, esos pecados o esa actitud que tenía el pueblo de Israel. Si vais al principio del libro, y podréis ver algunas de las preguntas, algunas de las formas de acercarse al pueblo de Israel es con preguntas o que el pueblo se hacía preguntas para sí mismo. Por ejemplo, fijaros en el capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y ahí empieza la explicación acerca del amor de Dios. Una de las maneras en las que el pueblo de Dios refleja su propio pecado es el no entender y no estar agradecidos y no comprender de manera profunda lo que es el amor de Dios. En que nos hemos fijado demasiado en ritos externos en nuestra vida y hemos ignorado que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por el amor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Ignorar de tu parte el amor de Dios y el poder del amor de Dios en tu vida. Y de no expresarlo, ese amor del Señor, de una manera en particular. O fijaros un poquito más adelante, el versículo 6. El hijo honra al padre y al siervo a su señor. Si soy yo, dice Dios, padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Una de las formas en que el pueblo de Israel estaba reflejando su pecado y su decadencia espiritual es que tenían a Dios en los labios, pero no había honra de Dios o para Dios. Cuán fácil es que nosotros tengamos el constante nombre de Dios en nuestros labios y que estén lejos de nuestro corazón. Hay un esposo fiel, aparentemente, que todos los días le dice a su esposa, te amo, te amo, te amo, pero está viviendo en infidelidad y en adulterio. ¿Y qué decimos? ¿Que tiene más peso las palabras hipócritas que pronuncia
o su propio corazón. Nos dice la Escritura que la idolatría o el menosprecio del nombre de Dios se llama infidelidad espiritual. ¿Estás honrando el nombre de Dios? No te estoy diciendo que el pueblo de Israel pronuncie el nombre de Dios, cante el nombre de Dios, se regocije en el nombre de Dios en cosas, sino si en verdad estás honrando su nombre, siendo fiel a Él y poniéndole la dignidad principal dentro de tu vida y de la vida de iglesia. No es que el pueblo de Israel o la iglesia hoy salga a cantar el nombre de Dios con un coro hermoso que se parece al de los ángeles, sino si en verdad en nuestra vida y en nuestros actos estamos glorificando el nombre de Dios como Él merece. Dice que le ofrecemos lo peor en lugar de lo mejor. Versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? ¿No estamos nosotros corriendo el peligro de que le estemos ofreciendo a Dios nuestras sobras? Que estemos escarbando en nuestros armarios para sacar aquello que no usamos y creernos que ofreciéndolo al Señor le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros. ¿Acaso no nos enseña la Escritura que a Dios le tenemos que dar lo mejor, si no todo? Que no es que le damos lo cojo o lo perniquebrado o lo inútil de nuestras vidas. No quiere decir que busques en tu tiempo y en tus dones y en tus capacidades para tomar de lo mejor de tu vida y dárselo al Señor, porque hacer otra cosa que no sea esa no es honrar a Dios como Él merece. Fijaros en el capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis y si no decir de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. No darle gloria a Él como merece y no hacerlo desde el corazón no es honrar a Dios. De todas esas veces que tú te has levantado de una manera fija, casi sin vida, y has levantado tus oraciones, gracias te doy, Señor, amén, te pido, Señor, tal, y cuando pasan los 10 minutos te preguntan, ¿has orado? Ya no me acuerdo. ¿No piensas que esa oración es inútil? Que en realidad no le estabas dando gloria a Dios, sino que estabas cumpliendo un ritual espiritual en tu vida. El cristiano no es el que dice Dios es toda la gloria o Él tiene toda la gloria. No, el cristiano es aquel que da a Dios toda la gloria. No es que tú la pintes en los murales de tu casa o que tengas dibujos bonitos con versículos de la Biblia que digan a Dios sea toda la gloria. Eso no sirve para nada si no hay una vida rendida para la gloria de Dios. No es tanto de que tú arranques unos minutos inútiles en tu vida para que vengas a un culto por la mañana, cuando tu vida, el resto de tu vida está lejos de Dios, porque dice la Escritura que todo lo que hagas, todo lo que digas, sea donde sea y cuando sea, que sea para la gloria de Dios. A Dios no le basta con que te esfuerces unos instantes, sino que rindas tu vida por completo a Él. Claro que dice también Malaquías que lo que debemos de exigir como pueblo y como iglesia, en nuestro caso en particular, es que incluso los líderes se esfuercen, que también los líderes se impliquen. Y después, como nos dice también en ese versículo 10 más adelante, todo el pueblo. No busquéis a alguien que os entretenga. Aquí no necesitamos gente que tenga habilidad y atractivo para salir en Internet. Lo que necesitamos son hombres y mujeres fieles que nos expresen lo que está diciendo las Escrituras, aun cuando nos duela. Tenéis que exigir a vuestros líderes
que no haya hipocresía, que no lo hagan por dinero, que no lo hagan con engaño. Pero tenéis que exigirlo desde vuestra propia actitud y situación. No vale con que puedas decir que tu vida es santa y es sublime o que te estás esforzando a nivel individual en tu hogar si no exiges esas mismas cosas necesarias para toda la iglesia. Y no es suficiente con que tú te esfuerces en tener una iglesia santa y justa si no lo aplicas en tu propia familia. Creo que tenemos que buscar la gloria de Dios en todos los aspectos, en lo que exijamos a otros y lo que nos exijamos a nosotros mismos, y ya sea en nuestro hogar o ya sea en nuestra iglesia. Pero que nos dice más adelante, otra vez, en el capítulo 2, versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¡Caramba! Una de las cosas que nos está diciendo las Escrituras es la gran influencia que tiene nuestra relación matrimonial y familiar con nuestra vida espiritual. Hipócrita eres si estás pensando que estás honrando a Dios de todas maneras o con tu mayor esfuerzo y estás siendo desleal o infiel o indigno a tu mujer o a tu marido. Porque la actitud que tú tienes en el hogar se refleja en la iglesia y la actitud que tienes en la iglesia se debe de reflejar en tu hogar. Cuán importante es hoy que nosotros los creyentes digamos que estamos honrando a Dios cuando honramos en nuestro matrimonio con nuestros hijos y reflejamos el poder del Evangelio en estas cosas. Falso cristiano es el que es infiel en el hogar, aun cuando crea que es fiel en la iglesia. Y creo que esto es esencial en este tiempo de sexualidad, de pornografía, de inmoralidad o de ideas que nos han traído que son falsas. Nos dice en el versículo 17, habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Y el pueblo ignorante respondía, ¿en qué le hemos cansado? En que decís a cualquiera que hace mal, agrada a Dios, en los cuales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cansar a Dios? ¿Es posible que nosotros, el Dios que es de toda paciencia y de toda consolación, lo podamos cansar? Pues sí. Cuando perdemos nuestra confianza y nos llenamos de dudas, Dios no puede acudiré a mi curandero, o a mi astrología, o iré a mis remedios, o pondré mi confianza en loterías o en suerte. Sí, Dios es Dios, pero Dios no puede aliviarme en esta sanidad y por tanto, en esta enfermedad, acudiré a cualquier otro remedio aun cuando la Escritura lo condene. Hechicerías, adulterios, mentiras, defraudes. ¿Pensáis que el Señor va a bendecir vuestros negocios sucios? ¿Pensáis que va a bendecir vuestra suciedad, inmoralidad en vuestros secretos de alcoba? ¿Pensáis que va a bendecir vuestra actitud en ciertas cosas de internet o con la gente o con vuestros negocios? ¿Pensáis que Dios es indiferente? Estáis cansando a Dios cuando estáis constantemente pidiéndole a Dios por cosas y no respondéis de manera digna a Dios. Está diciendo Malaquías a su pueblo y nos enseña también en las Escrituras. Capítulo 3 y versículo 8. Cuando nos está hablando acerca de los diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ay, el dichoso dilema de si hoy en día hay ofrendas y diezmos o no. Constantemente buscando en algún versículo del Nuevo Testamento que anule o que fortalezca aquello de los diezmos. No, esta no es la batalla, este no es el problema. No tenemos que estar buscando alrededor de las Escrituras si hoy hay que aplicar el diezmo o no. Lo que hay que buscar es el corazón. ¿Cómo es vuestro corazón con respecto a proveer para la causa del Señor?
¿No pensáis que ya es suficiente con que digáis qué bueno es que Dios envíe hombres y mujeres, misioneros y evangelistas alrededor del mundo, pero a mí que me deje tranquilo? ¿No pensáis que es necesario que proveamos para que los Pablos y todos aquellos que puedan salir a recorrer la tierra llevando la buena nueva tengan el sustento necesario? Estás proveyendo desde tu propio corazón con voluntad y agradecimiento de todo lo que el Señor te ha provisto para ti, y no solamente lo que es el dinero, lo que es el diezmo en sí del Antiguo Testamento, sino de todo lo que Dios produce para ti. Te ha llenado de dones y te ha llenado de tiempo y de espacio y de oportunidades. Tienes mucho que ofrecer. ¿Cuánto estás ofreciendo al Señor? No mires lo mínimo en tu vida, mira lo máximo. Cuánto más puedes dar, no importa lo que ahora estés dando. Esta es la actitud, porque de lo contrario, el Señor tiene palabras muy duras. Me estás robando. Y podrás engañar a los demás. Y los demás no vamos a ir a tu cuenta, ni vamos a ir a tu tiempo y cómo lo dedicas. No tenemos una cámara para ver cuánto dedicas a ver la televisión, o a tus paseos, o a tus fiestas. Pero es el Señor el que lo está diciendo. Me estáis robando en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuánto de nosotros tenemos que empezar a buscar, si decimos ser creyentes, no de una apariencia? No para que vengan y vean mi mano extendida para echar unos céntimos en la bolsa de la ofrenda, sino que vea a Dios cómo estoy actuando de manera digna delante de Él. Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé otra vez. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, o en presencia de Yahvé de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestros ojos en las cosas del mundo y en la gente del mundo? Uy, cuántos Bill Gates y cuánta gente millonaria y cuánta gente rica haciendo las cosas que son indignas, y cómo la gente produce y está feliz y cómoda y se llena de transatlánticos y de viajes. ¿Te estás fijando tú en las cosas del mundo y los pequeños regalos que el mundo le ofrece y dejando descuidada tu propia alma? ¿Es el cristiano llamado a envidiar las cosas materiales del mundo o a envidiar las cosas espirituales del pueblo de Dios? ¿Están tus ojos puestos en esas cosas perecederas que al final tendrás que dejar? Es que has olvidado que un día te vas a tener que presentar desnudo de todas estas cosas delante del gran juez, y que todo lo que tú has provisto se va a quedar para la nada. Si has olvidado esto, es esencial que lo vuelvas a recordar. La más grande y la más extraordinaria de las bendiciones de parte de Dios no es que haya provisto comodidad en tu casa o un colchón blando para tu espalda. Lo que ha provisto Dios es a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por tus pecados. Que la bondad de Dios no es darte a ti en primer lugar salud o bienestar o placeres en este mundo. La gran bendición que no pueden alcanzar ni siquiera a ver los propios ángeles es que Dios haya dejado a su Hijo hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo te atreves tú a decir que Dios es ajeno a tu bienestar cuando te ha ofrecido la salvación de tu alma, que es eterna? Así que Malaquías está hablando a un pueblo como nosotros, para que podamos descubrir si nuestra fe es nominal, aparente, engañosa o hipócrita, y para que podamos tener la oportunidad de restaurar aquello que está dañado. Porque aún así, el libro de Malaquías, como todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, nos está ofreciendo siempre esperanza y seguridad. Y volvemos otra vez al capítulo 1 y leemos en el versículo 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahvé.
de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos, dice, lo verán, y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Una de las cosas más extraordinarias que nos está enseñando las Escrituras de principio a fin es acerca de la justicia y por tanto del castigo. Y de las grandes bendiciones que se nos está ofreciendo, y también en estas últimas líneas del libro de Malaquías, es que nuestros ojos lo verán. ¿Estáis viendo todos aquellos ídolos levantados en sus altares, en sus castillos y en sus montañas? Aquellos que tantos otros están envidiando porque tienen todo, será como el desgraciado rico que está condenado porque todo lo que pudo disfrutar lo disfrutó en esta vida y perdió su alma. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que ponga los ojos, porque Dios no es indiferente a la justicia y por tanto castigará. Y la mayor bendición es que nosotros podamos ver la justicia de Dios desde la distancia, desde la misericordia, desde el perdón. En el versículo 9 nos habla y nos anima a que oremos. Orad, por si acaso. ¿Habéis olvidado que en medio de las mayores angustias, el mayor de las oscuridades que tengamos que afrontar, siempre nos ha dado el elemento más extraordinario o de los más extraordinarios que tenemos como iglesia, a orar a un Dios que es justo y tener la certeza de que Dios escucha la oración de su pueblo y que si lo haces con fe y clamas de manera sincera, Él va a responder a nuestras oraciones. El arma que tenemos más útil y extraordinaria en las Escrituras para la iglesia no es el de los dones en sí, sino el de clamar a un Dios para que tenga misericordia. Porque cuando nosotros fallamos y no podemos ni siquiera aún levantarnos de nuestra propia miseria, tenemos un Dios que escucha la oración de su pueblo. No necesitamos riqueza, no necesitamos oro, no necesitamos envidiar al mundo, necesitamos una iglesia que ore. ¿Acaso nos estamos engañando? ¿No pensáis que una de las partes más importantes de la iglesia y del pueblo de Dios es que oremos juntos los jueves? ¿O que oremos en casa todos por las mismas cosas? ¿Y que pongamos nuestro anhelo en las cosas que han de venir? Orar y velar cada día de vuestras vidas, nos dice una y otra vez la Escritura. Pero no solamente eso, en el capítulo 2, versículo 16, Dios dice que guardará el espíritu, estamos seguros. Aquel que es sincero, a pesar de su pobreza, a pesar de su debilidad, a pesar de esas aparentes contradicciones, estamos seguros en Él, que es todopoderoso. Capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Se queda así el versículo? No. A pesar de que habéis sido duros, dice, desde vuestros padres, no habéis guardado mis leyes. Aún así volvemos a escuchar la voz de Dios que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Sabéis de las cosas más extraordinarias que tenemos como creyentes? Algo que no hemos valorado lo suficiente es que no importa lo lejos que te vayas de Dios, Dios puede llegar a alcanzarte. No importa lo profundo que caigas de tu propio pecado, siempre podrás escuchar a un Dios no para censurarte, sino para decirte arrepiéntete, vuelve. Es por eso que lo clamamos con tanta fuerza en medio de nosotros. Mira, si no eres creyente, o has pensado que eres creyente y no lo eres, o eres un creyente que se ha apartado y ha endurecido su corazón, fíjate lo que te digo, no importa. Si hay pecados que no puedes ni siquiera nombrar porque son profundos en tu propio corazón, mira lo que te digo, no importa lo graves que sean tus pecados y lo horribles cosas que hayas hecho a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Vuélvete, arrepiéntete, para que hoy sea día de salvación. No importa lo duro que tengamos que ser contra el pecado en nuestras vidas, que tendremos que serlo. Siempre el Señor nos dará oportunidad para poder levantarnos y acercarnos un poco más a Él. Y termino en esta oportunidad constante que Dios da a su pueblo. Capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa
y probadme ahora en esto, dice Yahvé. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Vemos nuestra situación? O seguramente estás pensando en aquel hermano que dice ser hermano y no es hermano. O en aquellos que no están aceptando el Evangelio como debiera de ser. O aquellos que han sido infectados por el propio pecado de su corazón y por las atracciones engañosas del mundo. Quizá incluso estés pensando en ti mismo y en tu propio estado espiritual tan pobre y tan miserable. Pero lo que nos dice el Evangelio es Dios hablando, pruébame otra vez, acércate a mí y pídeme y entonces veréis. ¿El qué? Pequeñas cosas en nuestras vidas, no, que el cielo se abre y se llena de su propia gloria y cae como una lluvia sobre tu cabeza. ¿Cuál es la conclusión? Ante esta necesidad de que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, la Iglesia, vuelva al Señor para que su vida espiritual sea digna y adecuada conforme las demandas de las Escrituras. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? ¿En qué debemos de descansar? ¿Qué tenemos que buscar? En el capítulo 3, versículo 16, que estamos, ya nos decía algo, esa remanente fiel de los temerosos de Dios, ya sea porque se han convertido o reavivado o porque se han mantenido fieles en medio de la necedad y la hipocresía del pueblo de Israel. Pero el remanente fiel, a estos a los que yo acudo ahora, a vosotros, si tú crees que eres parte del remanente fiel o estás dispuesto a dar los cambios necesarios para tu propia vida, nos dice dos cosas que ya hemos leído y hemos recordado cuando hemos leído en el Evangelio de Lucas. Lo primero que es necesario hacer, acordarse de la ley, acordarse de los mandatos del Señor, el decálogo. La ley civil y ceremonial, tanto para el Antiguo Testamento como ahora el decálogo, los 10 mandamientos, la palabra para nosotros. Obedecer. Mirad, no os engañéis. Si estáis diciendo que sois cristianos y no habéis puesto como fundamento para vuestros pies o como lentes para vuestros ojos o como un palpitar de oxígeno para vuestro corazón, si no habéis puesto las Escrituras y la ley de Dios como el elemento esencial para vuestras vidas, os estáis engañando. Es verdad que somos salvos por fe, pero para buenas obras. Y si no estáis actuando con buenas obras en todo lo que implica, si no tenéis la ley de Dios delante de vosotros todo el tiempo, os estáis engañando. Sois creyentes de plástico, que no sirven para nada, quizá para adornar nuestro espacio. La ley nos salva, claro que nos salva. Lo ha dicho y lo muestra desde el Antiguo Testamento hasta el final de las Escrituras. La ley nos salva, ni hace a nadie apto para poder salvarse. Es verdad. Pero lo que va a hacer la Escritura, cada vez que la mires, es mostrarte dónde hay pecado. Y qué es lo que tienes que eliminar en tu vida. Es necesario que vayas a la Escritura, te reflejes en el espejo y veas qué manchas hay que tienes que borrar. Necesitas de gracia. Eso es lo que te dice el ayo, que es la Escritura. El guía te está mostrando y diciendo, tienes que ir a lavarte, tienes que ir a remendar estas cosas. La ley te va a decir, hay esto que tienes que corregir. No vale con que no la mires para que no te acuse. Es necesario acudir a las Escrituras y a la ley de Dios para que te diga todo aquello que necesita ser transformado en tu vida. Necesitamos que se nos diga a pecadores como nosotros qué es lo que tenemos que cambiar para nosotros mismos. La Escritura te va a decir claramente, constantemente, de que no puedes ir a Dios a reclamar justicia, pero que puedes ir constantemente a Dios a pedir misericordia. No le puedes decir a Dios, soy justo, merezco ser salvo, sino pobre de mí, pecador, ten de mí misericordia. ¿No ves lo útil que es las Escrituras? Que te pueda mostrar la necesidad que tienes de un Dios misericordioso que ha provisto todo lo que sea necesario para que todo aquel que venga encuentre salvación.
lo que nos va a decir la ley constantemente, que tenemos que mirar como el pueblo de Israel le dice aquí, acordaros de la ley que di a Moisés, es que tenemos que venir una vez y otra y mostrarnos nuestra total dependencia de Dios. Vas a intentar cumplir la ley. Y la ley te va a decir no lo puedes hacer. ¿Hay alguno de vosotros que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas todo el tiempo? ¿Hay alguno de vosotros que no tenga ningún pensamiento obsceno y sucio? ¿Hay alguno de vosotros que esté libre de la codicia? ¿Hay alguno de vosotros que esté honrando plena y completamente a Dios en el día de reposo? ¿Hay alguno de vosotros que cumpla alguno de los mandamientos de manera completa y adecuada? No, ninguno. Por tanto, lo único que podemos hacer es que dependamos del Dios que provee y que tengamos que decir, no puedo más, soy inútil, pobre de mí. Porque entonces viene la segunda cosa que nos dice. Dice versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Esperar la señal. Eso es lo que se le estaba diciendo al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Espera la señal. ¿Qué señal es esta? Bueno, vendrá un profeta que preparará el camino del Señor y Él obrará. Y cuando vosotros leéis en el Evangelio según Lucas, en varios lugares que nos señala de manera clara que esa señal era Juan el Bautista, que Elías, la palabra profética que tenemos en el Antiguo Testamento, no de señales insignificantes acerca del tiempo y las horas, sino la palabra profética de aquel que había de venir a salvar al pueblo, aquel que Dios había provisto para esperanza de Israel, aquel que ya estaba anunciando el profeta Elías, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestro consuelo no está en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios ha provisto. Y lo que Dios ha provisto es lo que estaba anunciando Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nosotros tenemos que mirar es que ante nuestra incapacidad y nuestra torpeza y nuestro mal cristianismo, nuestro mal comportamiento, nuestro mal hacer, nuestra poca luz en este mundo, tiene que cambiar en nuestra obediencia a las Escrituras y a la palabra de Dios o a sus mandamientos, en traer vidas transformadas, en que se muestre que realmente somos lo que decimos que somos y que nuestra confianza no está en lo que tú puedas hacer, sino aquel que Dios ha provisto, que es su Hijo Jesucristo. Así que en ese monte de la transfiguración podemos ver y leer cómo se nos señala. Por una parte Moisés y por otra parte Elías hablando con el Señor Jesucristo. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué tiene que hablar aquel que dio la ley como Moisés y aquel que profetizó de los grandes profetas del Antiguo Testamento? ¿Acerca de qué cosas habría que hablar? De lo que Cristo habría de cumplir en la cruz. Así que nosotros lo que miramos a través de esa señal de Juan el Bautista, el Elías que vino, o el espíritu de Elías, aquello que nosotros tenemos que descubrir de nuestra necesidad a la luz de la ley, es Cristo. Así que es lo que nosotros tenemos que seguir predicando y proclamando. Cristo ha venido a juzgar. Y dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres es algo muy interesante porque lo que nos está hablando es acerca de las generaciones. Y lo que nos está diciendo es, los padres, las generaciones antiguas, el Antiguo Testamento va a pasar, pero se va a unir a las nuevas generaciones, que es la era de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que es de los hijos y lo que es la nueva era de la Iglesia, lo vamos a ver y lo vamos a contrastar con aquellos de los padres. Así que habrá un volverse y podremos entender que la ley y el camino que ha establecido el Señor Jesucristo no se contraponen, sino que se unen y se fortalecen. Y que todo lo que podamos ver ahora se enfoca en un solo punto, en un punto importante y crucial en toda la historia y que tiene que ser para nosotros, que es la obra de la cruz y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sé sincero en tu corazón. Y quiero que te lo lleves, no me importa quién seas, joven, mayor, hombre, mujer, cristiano o no cristiano. Sé sincero y mira en tu propio corazón, ¿dónde estás?
No me vale con que digas que Cristo es lo más importante, sino está Cristo en el lugar más importante de tu corazón y de tu mente y de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tu voluntad. ¿Estás dándole todo a aquel que lo ha dado todo por ti? No me vale con palabras o con gestos o con tradiciones o con vida externa. Sé sincero contigo mismo y mira cuál es tu estado. Si se requieren cambios concretos, busca esos cambios. Empieza a ser lo que debes de ser en tu hogar y en tu trabajo y en tu compromiso con la iglesia y con todo lo demás. Si hay cambios concretos, particulares que tienes que traerlos, basta ya de esperar y cámbialos y tráelos a la luz de las Escrituras. Y cuando no es suficiente un cambio, sino que tienes que cambiar tu corazón, que sepas que el Evangelio dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y los que sois esclavos de vuestro propio pecado, yo os haré nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Ya sea que tengas que renovar, cambiar o mejorar algo en tu vida, hazlo. Ya sea que tengas que nacer de nuevo, ven y acepta la obra del Señor Jesucristo. Que acabe ya nuestra manera aparente de obrar y que nos fijemos bien qué es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros y en nosotros como iglesia. Amén.